Buenos días a todos. Hola, buenos días y muchas gracias por unirse a nuestro webinar. Es un gran placer ver tantas personas conectadas hoy. Me llamo Eleni Polireñadu y soy la directora ejecutiva de Sintali. Mi colega José Bonivento les contará más sobre Sintali en algunos momentos. Habla español un poco mejor que yo, pero en Sintali estamos muy exitosos de organizar un evento tan importante el día de hoy. Edge está cambiando el mundo y estamos agradecidos de formar parte de esta comunidad. Ahora voy a pasar el micrófono virtual a José para que presente a Sintali, nuestro webinar y el equipo de IFC. Muchísimas gracias, Eleni, y tu español es muy bueno. Dependiendo de dónde nos acompañen, muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos en este webinar. Muchísimas gracias, Eleni, por esa introducción que acabaste de realizar. Como lo mencionaba Eleni, pues mi nombre es José Univento, soy Business Development Manager en Sintali y tendré el gusto de acompañarlos como anfitrión durante esta sesión. Antes de comenzar, quisiera confirmar que este webinar está siendo grabado y después del evento compartiremos con ustedes tanto la grabación como la presentación. Adicionalmente, tendrán la función de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Pueden utilizarla para enviarnos sus preguntas en cualquier momento durante la sesión. Por favor, no utilicen el chat porque nos es más difícil trazar sus preguntas. Ahora sí, antes de empezar con nuestro ponente, quisiera tomarme un par de minutos para hablarles de Sintali, especialmente para quienes son nuevos en nuestra comunidad. Sintali es un certificador global Edge de confianza. Nuestra relación con Edge se remonta prácticamente desde sus inicios en el 2011 y contamos con licencia de certificación Edge desde que el estándar entró en operación en el 2015. Aunque nuestra sede principal está en el Reino Unido, nuestro trabajo es verdaderamente global. Y sí, también tenemos operaciones en Latinoamérica y Caribe. Hoy trabajamos con proyectos de certificación Edge en más de 100 países y hemos emitido más de 200.000 certificados en el mundo. Hemos certificado prácticamente todo tipo de edificaciones, desde viviendas individuales, oficinas, locales, comerciales, industriales, incluso museos o terminales aeroportuarios. Pero más allá de ese número, estamos convencidos de que la sostenibilidad debe ser accesible y con una solución escalable. Entonces, desde Sintali, buscamos que el proceso de certificación sea lo más eficiente y sencillo posible, sin perder ese rigor y la credibilidad que le dan el valor a una certificación. Y combinamos eso con el acompañamiento cercano de nuestro equipo, personas que están ahí para brindar orientación comercial, técnica, estratégica y acompañándolos durante todo el proceso. Y precisamente esa misma filosofía está detrás del webinar del día de hoy. Colaboramos con una comunidad global de Shakespeare, auditores Edge, clientes, aliados institucionales y queremos asegurarnos de que esa comunidad tenga acceso a la información más reciente y a la orientación técnica más actualizada en torno a Edge. Por eso estamos acá el día de hoy, para escuchar de primera mano por el equipo del IFC el futuro y dirección proyectada para Edge. A nivel personal, también quiero aprovechar para agradecer a IFC por escuchar a toda la comunidad Edge, en la que me incluyo. Han sido varios años donde IFC ha estado recompilando inquietudes, aprendiendo de las experiencias de quienes trabajamos en el día a día con Edge y buscando forma de responder a esas necesidades. Y hoy vamos a poder ver de primera mano ese trabajo reflejado o parte de ese trabajo reflejado en la versión 4.0. Bueno, sin más preámbulo, tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente de hoy, Adalberto Guerra Cabrera. Adalberto es el líder técnico de Edge en IFC y ha estado liderando tras bambalinas el desarrollo de los cambios de la versión 4.0 de Edge. También nos acompaña hoy por parte del IFC Latam y Caribe, muchos de ustedes ya la conocen, Silvia Solano, quien nos
abrirá el telón con algunas palabras y también nos está acompañando Carolina Jaramillo para responder en la sesión de preguntas mientras Adalberto está realizando toda la presentación. Estamos realmente muy contentos de poder compartir con ustedes estas novedades aquí, así que sin más preámbulo, Silvia, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, José, Eleni. Es un placer estar con todos ustedes y de mi lado, primero que nada, saludarles y darles esta bienvenida desde IFC Global, desde IFC y el equipo regional en Latinoamérica. Gracias a todos por unirse, gracias Intali por organizarlo y gracias al equipo técnico liderado por Adal por preparar esta sesión. Realmente nosotros también estamos muy emocionados de poder presentarles a ustedes este avance tan esperado de la versión Edge versión 4. Gracias a todos ustedes, a todos los profesionales, a todas las consultoras, a todas las empresas comprometidas, tanto el sector público como sector privado. Latinoamérica es una líder a nivel global con Edge. Como muchos sabrán, más de 67 millones de metros cuadrados han sido certificados a nivel de Latinoamérica y es cerca del 40% del área certificada a nivel global. Entonces, definitivamente Latinoamérica es una región líder y versión 4 sin duda traerá mayor innovación, mayores eficiencias y estamos seguros que de la mano de ustedes vamos a seguir siendo esa región líder. Así que sin duda también queremos seguirlos apoyando desde el programa, desde la región y desde el equipo global. Y sin más por el momento, porque todos queremos escuchar ya a Alberto. Le paso la palabra y de nuevo agradecerlos y estamos dando seguimiento aquí, como José dijo en el chat, para responder cualquier duda y para dar posterior seguimiento también. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eleni, José, Silvia, por las introducciones y por las palabras, y Carolina también por estar presente el día de hoy. Sé que es difícil, pero gracias, Carolina, que estuviste aquí. Y pues, como dijo Silvia, Latinoamérica es una región muy especial para todo el programa de Edge, yo incluido, originalmente de México. Y con todo gusto, cuando Eleni me invitó a este webinar en español, le dije, pues, por supuesto. Vamos a comentar acerca de los avances de Edge, pero antes quisiera empezar con el momento de reflexión de por qué estamos aquí, con los antecedentes pues contarles la historia de que Edge ha sido un fenómeno. Ustedes lo saben, la mayoría en Latinoamérica. Latinoamérica ha estado en el centro de todo el fenómeno de Edge, especialmente Colombia, México y otras regiones, pero todas han sido muy importantes para el crecimiento de Edge y por eso nosotros siempre estamos pendientes de cualquier retroalimentación que pueda existir y cómo mejorar la certificación en la región. Eh, Como una anécdota, hace un año celebramos en Sudáfrica en un evento de Edge el aniversario número 10 y también los primeros 100 millones de metros cuadrados certificados. Y hoy, al final del año fiscal, o sea, en junio del 2026, ya tenemos 154 millones, casi 155 millones de espacios certificados. Lo que logramos en este año es la mitad de lo que se logró en 10 años y eso solo habla del crecimiento, de la certificación, de la adopción a nivel global, especialmente en Latinoamérica y con especial mención para Colombia, pero es toda la región en general. Con respecto al crecimiento, esta imagen me parece volteada, pero lo importante es que, bueno, vemos un crecimiento exponencial em, de la adopción de Edge y con mucho enfoque en el sector residencial. Pues lo importante aquí es entender que la plataforma fue construida en su momento para dar este servicio de certificación a un cierto número de usuarios. Conforme la adopción ha ido creciendo, ahora tenemos más o menos 20,000 usuarios eh, únicos cada año, lo cual pues crea un problema muy bueno, que es mucha demanda, también mucha retroalimentación y situaciones para la cual la plataforma originalmente no fue diseñada en el 2000, en el 2015. Pero bueno, Edge ha sido una herramienta que se ha ido
adoptando, no solo para el Banco Mundial, para sus procesos de financiamiento de edificios sostenibles, pero ahora es usada por prácticamente todas las multilaterales. Es una herramienta que se ha aceptado como equivalente para edificio verde o green building a nivel mundial por prácticamente todas las multilaterales. Eh, Está alineada con los principios de financiamientos para acceso a mercados de capitales, para climate bonds, está alineada en taxonomías globales en varios países para Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, República Dominicana, por ejemplo. Y pues más otros marcos muy importantes con respecto al reconocimiento de un edificio verde a nivel global. Todo esto lo quiero decir porque Edge ha sido, bueno, y GRESB, para las organizaciones que reportan por GRESB, Edge ha sido reconocido y pues existe ciertos puntos que se pueden dar o que se pueden ganar por edificios que sean Edge, Certified Edge. Todo esto lo quiero mencionar porque al final ha sido una trayectoria de 10 años de adopción de, em, de, de Edge que ha servido como una herramienta. Al final, Edge es una herramienta para acceder a financiamiento y es una herramienta que se ha utilizado en muchas partes del mundo, con especial énfasis en Latinoamérica, y por eso estamos el día de hoy aquí trabajando en la nueva versión de Edge versión 4 para aprender de las lecciones que se han ido ganando con respecto a los últimos 10 años, mantener lo que funciona y mejorar lo que se puede mejorar con los recursos que tenemos. Actualmente tenemos la versión 3.1, pero gran parte de mi trabajo día al día es el desarrollo de la plataforma de versión 4 con un equipo muy grande, mucho en la India, aquí en Washington, D.C., pero con mucha retroalimentación muy activa a nivel global, en varias regiones, incluyendo todo el equipo que lidera Silvia. Estamos trabajando para alinearlo con las diferentes regulaciones locales, Brasil, Colombia, por ejemplo. Eh, Siempre con la idea de asegurarnos que Edge se mantenga como una herramienta relevante en las regiones y que siga funcionando como un certificado de edificios verdes, no importa en qué parte del mundo estemos hablando. Con esto, ya un poco aterrizando en lo más técnico, los aspectos que cubre Edge versión 4 siguen siendo energía, agua y carbón incorporado en materiales, con la nueva dimensión del aspecto de resiliencia. Todo esto se incorpora, pero manteniendo la misma facilidad de uso. Eso es muy importante porque uno de las claves para el éxito de la adopción de Edge ha sido la facilidad de adopción del programa. Por lo tanto, cualquier nueva, por decirlo así, nueva área que estemos cubriendo va de la mano con mucha información, con estudios globales para que los usuarios no tengan que introducir demasiada información. Y actualmente estamos cubriendo de la parte de diseño y construcción con una expansión a la parte de operación, la cual vamos a cubrir al final de la presentación. Para poder lograr la versión 4, bueno, primero nos sentamos a discutir, ok, ¿cómo podemos hacer esta nueva versión mucho más relevante, mucho más precisa y que pueda informar un diseño eficiente? Creamos cuatro pilares. El primero es una actualización de la metodología de Edge. La mayoría de lo que pasa aquí está ¿cómo se dice? Detrás del telón es una metodología que los usuarios no se van a dar cuenta que están usando, a menos que lean obviamente la metodología, la documentación, pero por debajo del agua, por decirlo así, existe un gran trabajo de muchos desarrolladores para asegurarnos que los estándares que se usan para evaluar y cuantificar el impacto sean relevantes. También con respecto al caso base, estamos iniciando un proceso de un estudio global para los códigos de construcción energéticos a nivel global.
que será incorporado a la versión 4. El tercer pilar es el cálculo de costos, con un estudio global de costos de materiales para entender cuál es el costo de ser verde, por decirlo así, con respecto a un caso base, que ya existe en la versión 3, pero estamos rehaciendo con un nuevo estudio global. Y finalmente, el pilar número 4, que es el carbono incorporado de los materiales, en donde con la compañía de Arup hicimos un estudio global de carbono incorporado de las principales construcciones de los principales productos en los edificios. Vamos a ir uno por uno cubriendo y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el chat y al final Eleni o José o Silvia me ayudarán con las preguntas que podamos responder más detalle. Bueno, aquí lo que les estoy presentando es el cerebro de Edge versión 4. Cada uno de estos cuadros que ven aquí es un proceso que se tiene que calcular cada vez que hacen clic en calcular y son alrededor de 200 procesos que estamos revisando y calibrando para que sean relevantes a la región que se usa. Y estoy mostrando esto porque al final toda esta complejidad no se notará, estará bajo el user interface, pero actualmente estamos logrando 1.6 segundos o 1598 microsegundos, milisegundos, para calcular todo las métricas de Edge. Queremos mantenerlo debajo de 2 segundos para poder restaurar la velocidad de cálculo. Y con la nueva tecnología que estamos utilizando y con las nuevas tecnologías de bases de datos, lo estamos logrando hasta el momento. Em, Con respecto a los cálculos en energía, por debajo por decirlo así, en el backend estamos actualizando toda la metodología utilizada para el cálculo de demanda térmica en alineamiento con la norma ISO 52000. También estamos actualizando todos los supuestos de demanda de aire fresco, los supuestos de confort térmico para asegurarnos que la energía que estamos calculando o la energía virtual que se usa mucho en Latinoamérica corresponda a un confort térmico válido para asegurarnos que cualquier diseño pasivo tenga su respectivo, por decirlo así, recompensa. Parte de los principios de Edge y que seguirán siendo es que el diseño pasivo, el sombreado permanente, los valores U de las losas siempre deben de tener una gratificación, por decirlo así, que será reflejada a través de la energía virtual usando los algoritmos actualizados de confort térmico. Lo mismo con ventilación natural, estamos reactualizando la metodología, la estamos revisando para que tenga validez en las regiones en donde em, no es tan sencillo reflejar ventilación natural. Estamos hablando, por ejemplo, ciertos lugares de Brasil o de Colombia en donde la ventilación natural eh, es un poco más complicada de modelar, pero todos esos tipos de variaciones las vamos a capturar en, en la nueva, en el nuevo motor de cálculo de Edge. Con respecto a la cimentación, esto ha sido una limitante actual que no podemos modelar temas como estacionamientos o como, ¿cómo se dice? Bueno, los estacionamientos bajo nivel de piso, por ejemplo, que ya será posible en la versión 4. Esa es una pregunta muy común que tenemos acerca de cómo se modelan situaciones más allá de lo más normal, que es como una losa de cimentación. Tendremos 4 opciones para modelado. Si el edificio tiene una losa normal de cimentación, no hay ningún parámetro extra. Y las otras opciones de una losa, como le dicen, una losa sobre piso, se podrá modelar de manera muy sencilla. Es solamente un parámetro extra que se agrega, o sea, no existe, eh, no estamos agregando muchos parámetros para poder modelar este tipo de construcciones, sino que estamos manteniendo al mínimo el número de parámetros que los usuarios van a tener que definir a la hora de hacer un assessment, una evaluación. El tema de simulación, bueno, ya lo vimos que estamos buscando un rendimiento eh, muy alto de menos de 2 segundos con el uso de nuevas tecnologías. El tema de las versiones y del caso base, que ha sido un tema complicado en la versión actual.
es que tenemos un sistema de versiones dinámica en el que un usuario en la versión 4, una vez que registre su proyecto, tendrá todos los cálculos, todas las ecuaciones, todos los casos base, los valores de caso bases blindados por un periodo de 5 años, y nosotros desde IFC podemos actualizar el caso base día a día si es necesario. ¿Por qué? Porque las regulaciones evolucionan muy rápido en diferentes países, a veces va mucho más rápido que Edge, entonces nos da gusto ver eso, y lo que queremos hacer es capturar esos cambios de regulación de la manera más rápida posible sin afectar a los proyectos que ya están registrados. Por lo tanto, esta versión inteligente que estamos desarrollando en versión 4 permitirá a los usuarios darles tranquilidad de que si ya están registrados, no habrá ningún cambio en sus evaluaciones, pero que cualquier proyecto que se registre en ese día tendrá la versión más actualizada del caso base, sin tener que preguntar en qué versión me registro. Eso ya no va a existir con la versión 4. Nuevas tipologías, centros de datos, por ejemplo, en donde actualmente pues usamos ¿cómo se llama? Uso mixto, lo cual no es el mejor caso, sino que ya tendremos una tipología dedicada a centros de datos para poder capturar el PUE, el Power Use Effectiveness, y ciencias de la vida. Aquí es un tipo de tipología industrial que se usa mucho para el desarrollo de temas de biotecnología, por ejemplo. Es una subtipología de edificios industriales. Finalmente tenemos la habilidad de hacer un desglose del cálculo paso a paso. Esto ha sido muy importante para poder estimar cualquier número que exista en Edge y que se reporte. Es posible hacer un trazamiento para atrás de dónde salió cada cálculo. Cada cálculo de temperatura interna o cada valor de energía se va a poder trazar a cuáles son las variables que se calcularon para poder calcular ese tal cosa de energía, del caso base o del caso mejorado. Los cálculos son largos, actualmente son 140.000 líneas de cálculos, pero para los valientes que quieran hacerlo, podemos hacer disponible. En el tema de reporte, las emisiones se podrán desglosar en alcances 1 a 3. Y aquí es importante mencionar que no se solicitarán información adicional. Todo esto se deriva de la información que los usuarios de por sí, sí o sí, ya definen a la hora de crear una evaluación. Por ejemplo, si es un edificio, nuevo edificio, si es un edificio ¿cómo se dice? Con inquilinos, por ejemplo, calcula las emisiones de estos espacios, de los espacios de renta, como Scope 3, por ejemplo. Entonces, no es, o sea, es una función que tiene ciertos supuestos, pero que no requiere configuración del usuario, sino que automáticamente se calcula y el usuario simplemente tiene que hacer su evaluación o su assessment normal, como siempre. Y bueno, en el caso de centros de datos también nos estamos actualizando. El PUE o el Power Use Effectiveness se también tiene más variaciones ahora en función a la carga informática, ya que los PUE de centros de datos más grandes tienden a ser mucho más estrictos que centros de datos relativamente pequeños. Bueno, este es un ejemplo de cómo se ve el explainability aquí en mano derecha, en donde se calcula, por ejemplo, este es un fragmento del algoritmo de ventilación natural que muestra, bueno, cómo se calculan las cargas instantáneas y pues bueno, todo el proceso continúa y estará disponible para los usuarios que lo necesiten. Con respecto a otras métricas que se van a poder revisar en Edge versión 4, también es la energía de demanda primaria, que es en línea con la taxonomía de la Unión Europea, pero que también varias taxonomías están utilizando como una métrica importante. También los usos de datos climáticos, estaremos actualizando los valores que se verán por defectos en Edge para reflejar cierto cambio climático regional con un estudio que tenemos dentro del IFC
con respecto a los cambios mensuales promedio para este escenario definido. Y pues bueno, lo que haya mencionado del cálculo de paso a paso. En temas de materiales, aquí también se aumentó la ambición. Em, la ambición ahora es preparar Edge para las evaluaciones de Whole Life Cycle Assessment. El primer paso es la incorporación ahora de elementos de cimentaciones y estructuras como parte del requerimiento de mejora de 20%. Y la otra inclusión relevante es la ampliación del alcance de evaluación de A1 a A5. Actualmente se hace de A1 a A3. Ahora se incluye A4 y A5. A4 siendo el transporte de los materiales de la fábrica al sitio de construcción, y el A5 el proceso constructivo o las emisiones derivadas de la construcción. Como información también aquí, todos los parámetros bueno, todos los proyectos tendrán valores por defectos precalculados o sea, para el cálculo de A4 y A5. No habrá parámetros nuevos que sean obligatorios para los usuarios, sino que parte de nuestro estudio de carbono incorporado que hicimos también incluye em, valores por defecto en todos, en A4 y en A5. Eso es muy importante porque si bien vamos a calcular del A1 y A5, no quiere decir que el usuario deba proveer de más valores. Sin embargo, si los tiene, sí habrá una opción para poder reemplazar nuestros valores por defecto por unos valores mucho más precisos en el caso del caso mejorado. Además, para divulgación o para temas de divulgación que no son parte de la evaluación de Edge, pero que queremos que Edge sea esta plataforma que pueda usarse para generar estas métricas, se brindará con la habilidad de mm, proveer todo el ciclo de vida, incluyendo B5, B1 a B5, C1, C5 y D, que es proceso de operación, más C, que es de construcción, y D es después de la vida útil, cualquier tipo de reuso del elemento después de la vida útil. Y eso será posible hacer un desglose, lo cual es relevante para ciertos países, por ejemplo, la taxonomía europea para edificios mayores a 5.000 metros cuadrados requiere un desglose total del Hub Life Cycle Carbon Assessment. Y en segundo está el Building Circularity Index, que es una métrica de 0 a 100 que refleja los esfuerzos por circularidad de los principales materiales de construcción dentro del edificio. El Circularity Index refleja, por ejemplo, en un componente lo que llaman el PRE, que es como preliminar, o sea, como pre, que refleja los ahorros o la parte circular que ya se han logrado. Y el ejemplo más común sería concreto. Un concreto con elementos reciclados tiene cierto puntaje de pre o de preliminar, pero si con ese concreto se crean bloques que después se pueden desarmar o reusar, también genera puntos en el post. Entonces, la suma de estos dos, pre and post, eh, es, es la base para el cálculo del Building Circularity Index. Tenemos un webinar con más información al respecto, así que por favor estén pendientes. La parte de Building Resilience Index, muchos estarán familiarizados con el programa Resilience Index, que lo hacemos también aquí en FC. Es una certificación, bueno, es un proceso de verificación de resiliencia que se puede utilizar para financiamiento directamente con con otros sellos de edificaciones verdes, y ahora también se puede usar para la evaluación de Edge. Como mínimo, es necesario que cualquier edificio que sea certificado Edge versión 4 tendrá que hacer toda la autoevaluación, una autoevaluación completa del proyecto que se vaya a hacer, y esta verificación, bueno, este resultado, el proyecto estará vinculado permanentemente con el proyecto de Edge.
Por lo tanto, desde el certificado será posible hacer un trazamiento de cuál es el estado de resiliencia del proyecto. No será necesario hacer una verificación completa. Eso se deja en general a la discreción de los usuarios, dependiendo de sus necesidades. Pero lo importante es que exista que exista esa autoevaluación y entender cuáles son los riesgos que edificios o que ese edificio está expuesto. Eso es lo más importante y está alineado con los requerimientos mínimos de resiliencia para el tema de edificación sustentable. Em, ok, muy bien. En el tema de los códigos de construcción energéticos, como mencionaba, aquí estamos haciendo un estudio global con nuestros colegas de regulaciones de aquí del Banco Mundial para entender cuáles son los valores, por ejemplo, los valores U o los valores de reflejancia del SRI o de eficiencia de los sistemas mínimos por reglamentación. Esto nos sirve mucho porque es la base de nuestra línea base a nivel global y también se publicará la metodología que se sigue para que cualquier persona o organización quiera proponer una mejora en la línea base en el futuro, bueno, puede revisar la metodología y entender cuáles son los canales correctos para hacer esta actualización. Por el momento, este estudio se ha hecho parcialmente y hemos poco a poco incorporado estos valores de regulación que se han encontrado, pero hay una segunda ronda que está empezando, la cual será mucho más ambiciosa y será mucho más alineada con las necesidades de Edge y los nuevos valores que se encuentren serán reflejados en la versión 4 de Edge, junto con la metodología, la cual es muy importante. El tema de carbono incorporado, tuvimos un estudio de 2 años, un estudio global de los principales materiales de construcción, concreto, acero, madera y se incluyó bambú. Y se entrevistaron diferentes empresas, se recopiló información pública para poder crear una línea base de los materiales, incluyendo distancias de transporte y prácticas de construcción. Por lo tanto, eso nos permite generar un caso base relativamente pues, preciso que se podrá utilizar, bueno, que también informará mucho el diseño o que ayudará a que los esfuerzos de carbono incorporado, en el caso mejorado, sean relevantes para la región. Esto también viene con la nueva guía de usuario de materiales de Edge, la cual se usaba en la versión 2, se dejó de usar en la versión 3, pero la regresaremos en la versión 4 con las imágenes y con toda la información acerca de cada componente y será parte integral de la versión 4 y la vamos a publicar muy pronto, pero como mencionó, la información será incorporada en las siguientes versiones de Edge. Y tenemos los nuevos conjuntos estructurales. Como mencionaba, tendremos eh, estructuras y cimentación, lo cual vienen con su respectivo paquete de conjuntos estructurales, ¿no? O sea, para que los usuarios puedan reflejar el tipo de cimentación que se está utilizando o el tipo de marcos constructivos, ya sea de acero o de concreto, por ejemplo. Si tienen refuerzos estructurales o diametrales, también se podrán reflejar en la nueva versión de Edge versión 4. Los datos son de más alta calidad de los que se han encontrado de información pública, con ciertas áreas para mejorar, especialmente en regiones como África, y ciertas regiones de Latinoamérica, pero es un punto de partida y esperamos poder asegurarnos que la calidad se mantenga conforme pase el tiempo. Y bueno, lo demás, lo que ya lo había mencionado. Lo importante también es que este estudio también nos brinda las emisiones esperadas, no solo de la 1 a la 5, sino también B y C, o sea, operaciones, eh, fin de vida y después de la vida de los simples materiales para que en el futuro, si queremos expandir a todo el ciclo de vida completo, se puede utilizar la información de este mismo estudio.
El otro cimiento es los costos. Los costos ha sido una herramienta de ayuda para el Edge Expert que quiere, bueno, que busca entender cuál es el costo de un edificio certificado como Edge con respecto a un edificio de construcción tradicional. Revisamos el estudio desde el principio. Contratamos a una empresa que se llama Corey Brown, que es basada en Reino Unido, que se dedica únicamente a costos, a calcular costos de proyectos por todo el mundo, y creamos una nueva base de datos de los costos de los diferentes materiales, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado a nivel global. Es una base de datos muy completa que nos permite tener el costo de una unidad de mini split en cualquier parte del mundo, y más las horas que se utilizan para instalar cierto mini split, más las horas que se utilizan de números de personas, más algún riesgo, por ejemplo, si es una región aislada o no, que nos calcula un componente final. em, em, el costo total de este sistema de aire acondicionado instalado. Así se hace para cada medida, por ejemplo, en el tema de materiales, y nos permite calcular el costo incremental de los diferentes medidas para Edge. Es un ejemplo de cómo se ve, en donde el modelo calcula primero el costo del caso base por metro cuadrado. Bueno, no, este es el final, y calcula el costo individual de cada medida hasta que se logra el caso mejorado total, que es al final hacia la derecha, y con estos dos números es posible calcular el periodo de retorno y diferentes métricas necesarias para el financiamiento de edificios verdes. Bueno, eso fue el tema de Edge versión 4 en general. Como mencionaba, parte de nuestro enfoque ahora también consiste en brindar herramientas para edificios existentes, especialmente edificios comerciales existentes, los cuales, bueno, una vez que ya están en operación, hay mucho que hacer en temas de cómo operan, entender cómo operan y cómo se puede minimizar las emisiones derivadas de la operación. Como respuesta de la industria, Edge Operations es el nuevo integrante de la familia para evaluar este tipo de edificios, y es un sistema que utiliza únicamente la energía y el agua que se ha consumido durante un periodo de 12 meses. Em, Se hace una comparativa con otros edificios similares, y una vez que los datos sean verificados y que la comparativa sea exitosa, se puede dar el Edge Operations, el certificado de operaciones Edge, lo cual es un equivalente o puede ser un equivalente a nivel certificado de Edge o al nivel Advanced de Edge, dependiendo al número de estrellas. Si se logra esa equivalencia de Edge Advanced, que en este caso serían 5 estrellas o más en energía, esto puede dar paso a que este edificio pueda aplicar a Zero Carbon sin necesariamente ir a través de la certificación más tradicional de Edge Advanced. Es una certificación robusta que requiere documentación, verificación de terceros, con la misma, con la misma, ¿cómo se dice?, exigencia que estamos acostumbrados. Por lo tanto, es una certificación que tiene mucho valor y que puede ser utilizada para Zero Carbon si se logran los niveles requeridos de equivalencia con Edge Advanced. Los niveles en este caso no es Certified or Advanced, sino que es por número de estrellas, en donde el número de estrellas 3 es el promedio. O sea, un edificio que tenga 3 estrellas en energía durante el 2024 quiere decir que está muy cerca del promedio de edificios similares en el mercado. Esta comparativa se hace en una base de datos, lo cual será, bueno, nuestra labor es irla expandiendo conforme pasa el tiempo. Hasta el momento será con referencia a un grupo específico de edificios, no necesariamente de cada país, pero conforme el proyecto crece, se podrán hacer comparaciones más locales. Aquí lo importante es entender que 3 estrellas representa el promedio de ese grupo de referencia, y 4 ya es por encima del promedio, y 5 ya es relativamente muy avanzado. Entonces, más o menos, si queremos pensar en Edge Certified y Advanced,
4 estrellas sería el equivalente a Certified y 5 estrellas sería el equivalente a Edge Advanced para temas de energía. Em, ¿Qué más? Los indicadores que se van a utilizar para Edge Operations es el intensidad de consumo energético en kilowatt hours, ¿no? O sea, en horas por metro cuadrado por año y la calificación por estrellas, de 0 a 6. Aquí la energía es la energía consumida dentro del edificio y esto es una importante diferencia, por ejemplo, con respecto a otras medidas, lo cual no incluye energía renovable generada en sitio, sino es todo el consumo del edificio sin importar de dónde viene, es el que se usa para hacerle la evaluación de desempeño energético del edificio dentro de Edge Operations. También en el tema de agua, se evalúa el uso de agua por metro cuadrado por año y se crea una evaluación también por estrellas de 0 a 6. Adicionalmente, un tercer parámetro que se evaluará es la continuidad operativa, porque no queremos edificios que tengan 5 estrellas en energía, pero que no estuvieron operativos por 3 meses porque hubo un huracán y no hubo una preparación correcta. Entonces, es muy importante considerar que un edificio que sea certificado Edge Operation tendrá un consumo muy eficiente de energía, de agua, pero también tiene medidas puestas para asegurar una continuidad operativa. Indicadores adicionales para divulgación que no son parte de la certificación, pero que son parte importante para reportar, es las emisiones operativas anuales y el porcentaje de energía renovable, tanto en sitio como fuera de sitio, que se está utilizando como parte del total de consumo energético. El proceso de certificación es relativamente sencillo, es anual, es mucho más frecuente que otras certificaciones de operativas y mucho más frecuentes que Edge para diseño y construcción, lo cual utiliza datos de los últimos 12 meses para hacer la evaluación. Estos datos tienen que verificarse y el certificado se tiene que crear en los primeros 120 días y después el certificado tiene una validez de 12 meses, empezando por el día de la generación del certificado. Para ser elegibles a Edge Operaciones, los edificios tienen tienen que estar ocupados al menos 75% o tener 2 años del certificado de ocupación. El certificado vale 12 meses, pero eso no quiere decir que si, por ejemplo, existe un proceso de renovación energética o de retrofitting em, en 6 meses, el usuario podrá hacer una recertificación si gustan inmediatamente después de eso, o si hay un proceso mucho más largo de renovación de 3 años, pues también se puede rehacer la siguiente evaluación en 3 años. Lo único que cambia es que, bueno, la validez del certificado como tal está limitado a 12 meses. Y bueno, conclusiones. Muchísimo trabajo, pero siempre enfocados a mejorar y mantener la facilidad de uso. Creo que eso es muy importante recalcar, integrando los conocimientos y la experiencia de los últimos 10 años con una mayor velocidad de cálculo, asegurándonos que siga siendo relevante y que tengamos los últimos estándares actualizados a nivel global, la integración de Resilience Index y la habilidad para por decirlo así, para que los equipos de proyecto que quieran tener reconocimientos por esfuerzos en circularidad puedan usar Edge como su plataforma para hacer esto. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adalberto. Creo que esta presentación nos deja unas ideas muy claras. Edge versión 4 no es simplemente una actualización de la versión 3.1. Es una evolución de la que entendemos por edificación, de lo que hoy entendemos por edificación sostenible. Aún seguimos hablando del impacto de la eficiencia de energía, agua y materiales, pero Edge versión 4 aplica esa mirada que ahora vemos de transparencia en los cálculos, también de resiliencia, y como colombiano me es imposible no pensar
que además de eficientes, nuestros edificios deben estar preparados para responder ante situaciones extremas. Adalberto también mencionó algo muy interesante, desempeño durante la operación con Edge Operations. De hecho, Sintalia está colaborando con el IFC para los pilotos de este esquema. Y finalmente, él también habló de una visión un poco más completa de las emisiones. Y creo que esto refleja muy bien cómo está evolucionando nuestro sector. Necesitamos edificios que estén preparados para los retos del futuro. Y Edge nos ha trazado ese camino desde el 2015, aumentando cada vez ese umbral, incluyendo más retos en cada versión y guiándonos a esa accesibilidad y escalabilidad que necesitamos. Y con eso, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas del público, Adalberto. Carolina nos ha apoyado en responder algunas. Sin embargo, quisiera realizar esta primera con la versión Edge 4.0. Estamos elevando el nivel de exigencia. Esperamos conseguir la certificación, esperamos conseguir que la certificación sea más compleja o costosa para los proyectos, o esta herramienta más bien ayuda a simplificar el proceso. Muchas gracias, José. Muy importante. Cuando empezamos a hacer una lluvia de ideas de cómo hacer Edge versión 4, nos encontramos con que Edge cubre desde sistemas muy sencillos, casi de preconstrucción, en regiones más remotas, a edificios AAA de oficinas en las zonas más exigentes en términos de regulación ambiental del mundo. Por lo cual es casi imposible pensar en una sola herramienta que cubra todas las necesidades. La estrategia que desarrollamos, o como queremos que todos se lleven esta idea de Edge, es que se vuelve una caja de herramientas para poder responder a las necesidades del cliente. Un ejemplo es la diferencia entre Edge para diseño de edificios existentes y operaciones. Habrá clientes que para ellos funcione mejor hacer una certificación de diseño de un edificio existente, porque lo que están certificando es el diseño en sí. Y habrá clientes que les resulte mucho más sencillo y de mucho más valor hacer la evaluación del rendimiento con respecto a la energía consumida. Nosotros no vamos a limitar cómo se debe de hacer, sino que dejamos al cliente que elija. Los nuevos parámetros, ese es un ejemplo. El otro ejemplo sería los nuevos parámetros para divulgación como el índice de circularidad. Circularidad puede ser relevante en ciertos países, por ejemplo, para edificios comerciales de cierto tamaño únicamente, no en vivienda de interés social en otra región. Por lo tanto, estos parámetros son completamente opcionales para los que encuentren valor en cierta medida, y si deciden ir por esa medida, nosotros vamos a brindar toda la guía para cómo poder hacer mejor uso de esta medida, ¿no? Entonces, la idea es mantener la simplicidad para hacer para el proceso puro de certificación, pero brindar herramientas adicionales para complementar la evaluación que ya se está haciendo con puntos claves, por ejemplo, que se necesiten para financiamiento, para tener una herramienta más completa y más flexible para los diferentes casos de uso. Ujú. Muchísimas gracias, Alberto. Y flexibilidad es un punto bastante clave, ¿no? Y no hablo de flexibilidad reduciendo la calidad, sino flexibilidad para adaptarse a ese contexto tan heterogéneo que tenemos en los diferentes países y regulaciones. Muy alineado a eso, Adalberto, hay muchas preguntas referentes a BRI, la integración con versión 4.0. Entonces, ¿nos podrías, por favor, regalar un poco más de detalle de esa relación que va a tener BRI con la versión Edge 4.0? ¿Estará integrada o no estará integrada a esta versión de Edge? ¿Podrías, por favor, detallar este tema y también cuál es ese alcance que se espera con BRI? Solo incluyendo ese contexto que tú estabas mencionando de la pluralidad de herramientas dentro de versión 4.0. Correcto. La idea es que la versión BRI como una plataforma seguirá siendo independiente y Edge versión 4 será su propia plataforma.
Lo que se podrá vincular y los equipos de IT están trabajando en eso es poder conectar el mismo proyecto de BRI con su equivalente en Edge y viceversa. Por lo tanto, el equipo de proyecto trabajando en Edge podrá tener acceso a su respectiva evaluación en BRI y el proceso de verificación de BRI o cualquier proceso de assessment, o sea, de evaluación, de autoevaluación, se puede completar ya sea por ese mismo equipo o por un equipo especializado, dependiendo de la complejidad del proyecto. Lo importante es que al menos la autoevaluación esté completa para poder habilitar el botón para generar el certificado de Edge. Una vez que esté completa esa evaluación, dentro del certificado de Edge no aparecerá el resultado final, sino que dirá, este proyecto está vinculado con este proyecto de BRI y de la misma manera en que se puede revisar la validez del certificado de Edge, también se podrá accesar al proyecto de BRI para entender qué es lo que se documentó, cuáles fueron lo que se encontró y pues si el equipo en el futuro decide mejorar las condiciones de resiliencia, tiene la oportunidad de hacer esas mejoras en paralelo independientemente de la certificación de Edge. Entonces aquí la meta es hacer la concientización y hacer bueno, sí, esta concientización de que existen ciertos riesgos o no y cómo se pueden mitigar, ya sea al momento de la certificación o en el futuro. Ujú. Muchísimas gracias, Adalberto. Y pues, alineado con la pluralidad de herramientas que existen, mencionaste algo muy importante que fue Edge Operations. Y cuando iniciaste con ese primer slide, salieron alrededor de 3 preguntas en menos de 30 segundos. Entonces, podemos de pronto enfocarnos un poco más o detallar un poco más en Edge Operations, que si este es un prerequisito de Edge, como por ejemplo necesitas tener Edge Advanced para llegar a Edge Operations, o cuál es esa diferencia que encontrarías entre Edge Operations y Edge, ya sea 3.1 o el 4.0 que estabas hablando. Excelente. Edge Operations y Edge para diseño son evaluaciones complementarias que van a ocurrir en diferentes etapas del edificio. Si pensamos en una línea del tiempo, probablemente el edificio se pudo certificar Edge o cualquier otra certificación. Al momento de la operación, se puede monitorear y mejorar su rendimiento con Edge Operations y puede calificar a Zero Carbon si logra cierto número de estrellas. Ese es el ejemplo ideal. Sin embargo, muchos edificios ya están en operación y no tiene mucho caso regresarnos a encontrar toda la documentación, porque tal vez es mucho más importante en este momento entender la operación actual. Esto va a depender de la situación. Para esos casos, los proyectos pueden ir directamente a evaluación con Edge Operations y muchas veces se oye sencillo, o sea, esa es la otra que impresión que crea, que es una evaluación más sencilla. En realidad, muchos de los facility managers ni siquiera saben si están pagando energía medida o energía estimada, por ejemplo. Y eso es lo que estamos encontrando en nuestros pilotos. Es muy complicado a nivel, y no solamente en países en desarrollo, en países desarrollados, yo lo vengo viendo en proyectos en Europa, en Australia. Los, em, los que pagan, los del Departamento de Finanzas, no saben si están pagando energía estimada o energía real. Por lo tanto, Edge Operations impone esta evaluación muy estricta de la evaluación energética y de agua, que siempre será útil, independientemente si tengas un certificado Edge o LEED o BREEAM, pero que al momento ya de entender cuál es el consumo de tu edificio, no está cubierto por otras certificaciones en general. Entonces, Edge Operations es un sistema robusto diseñado para edificios que tengan datos concretos, independientemente de las certificaciones que ya hayan logrado. Probablemente pueda haber una ventaja. Si ya está certificado, la documentación tiende a estar mucho más elaborada y es más fácil empezar, pero está diseñada para ser una certificación, por decirlo así, sola, que también te puede llegar a Zero Carbon si logras ciertos niveles de evaluación. Entonces, pensémoslo como otra herramienta que no tiene prerequisitos, a menos que estemos hablando de la calidad de los datos
disponibles de consumo. Sí. Ujú. Y de pronto abonando también a lo que mencionas en tema de robustez, es que se basa mucho en la estructura de Neighbors, que es un esquema que es bastante reconocido, bueno, de Australia, que es bastante reconocido en toda Europa y pues en algunas partes de Latinoamérica. De pronto, ahondando en esa parte de Edge Operations, hay preguntas referente a si esto va a sustituir la evaluación de existing buildings en Edge y otra pregunta alineada a quién audita eso. ¿Va a haber auditor certificador? ¿Va a haber solo certificador? ¿Cómo va a ser ese esquema para garantizar la información que se esté evaluando? Excelente. Como mencionaba, las opciones para edificios existentes seguirán siendo Edge para diseño y construcción y también para Edge para operaciones. La decisión final la tomará el cliente y un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, GRESB ha anunciado que en sus ediciones futuras, a partir de 2028 y en adelante, dará más peso a los créditos adquiridos, bueno, a los créditos que se ganen por verificación de consumo año con año. Entonces, para muchos usuarios que reportan GRESB, puede simplemente ser una mejor decisión afrontar los esfuerzos que implica la certificación anual, que no es sencillo, sí es sencillo, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tiene más reconocimiento, o tendrá, no actualmente, pero tendrá más reconocimiento en el futuro que una certificación por diseño. La certificación por diseño se hace una vez y se puede utilizar para herramientas de financiamiento, como se ha utilizado también y se seguirá utilizando dentro del Banco Mundial y otras multilaterales. Entonces, si la meta es financiamiento, por ejemplo, de una renovación, probablemente Edge para diseño sea la mejor alternativa. Si el financiamiento es lo que le llaman Sustainability Linked Finance, probablemente Edge Operations sea una mejor herramienta. Con respecto a quién va a hacer esto, el Edge Operations Expert, la figura de Edge Operations Expert y Edge Operations Auditor se van a lanzar porque el tipo de habilidades que se necesitan para hacer esta evaluación es muy diferente. Sí es complementaria al diseño, pero sí es muy diferente. Entender cómo un medidor funciona, si está calibrado, cuáles son las áreas que cubre, y este tipo de preguntas que se tienen que hacer a la hora de hacer un assessment de Edge Operations, sí se tiene que reenseñar, por decirlo así, y estaremos dando más noticias acerca del programa de Edge Operations Auditor y experts a la comunidad en cuanto los tengamos. Así que estemos pendientes. Muchísimas gracias, Alberto. Creo que nos queda una pregunta. Sé que tenemos muchas preguntas que no hemos respondido al momento. Igual serán respondidas luego de esta sesión. Y también quisiera hacer una acotación. Este webinar no es el lanzamiento oficial de la versión Edge 4.0. Es Mm. un abreboca. Es tener un poco más de información, ver qué es lo que se viene. Y bueno, y ya el cuándo se va a hacer el lanzamiento oficial, pues ya será una información que el IFC estará ofreciendo en el futuro. Ahora, hay una pregunta que voy a ser muy honesto, también la he tenido desde el inicio cuando escuché de versión 4.0, y es que estamos viendo cómo la inteligencia artificial está transformando rápidamente nuestro sector. ¿Qué papel crees que podría tener la inteligencia artificial en el futuro de Edge? Por ejemplo, en optimizar diseños, analizar el desempeño del edificio, incluso facilitar el proceso de certificación, pues ya ahora que estamos hablando de la versión 4.0. Bien, excelente. Estamos mirando el uso de inteligencia artificial en varios ángulos. Uno, el principal es facilitar el proceso de certificación, entender de una manera más rápida un escaneo de los documentos para encontrar la información relevante, que lo estamos explorando también, que la ayuda sea mucho más rápida, como si tuviéramos este Buildings Advisor que hemos estado utilizando. Este estará integrado en Edge versión 4 para poder hacer una pregunta en ese momento con el contexto del proyecto. Así que sí, varios ángulos, pero también habrá una API para poder integrar los resultados del modelo de Edge con otro tipo de plugins, otras herramientas más innovadoras. Entonces, la parte del motor de cálculo es sólida, es transparente, tiene poco AI. Estamos usando AI para asegurarnos que tenga la calidad, pero los resultados que se pueden
generar de ellos se puedan utilizar en motores de inteligencia artificial para poder hacer temas como de optimización de diseño. Entonces, son varios ángulos que estamos también explorando, pero que la tecnología ya nos permite, la nueva tecnología de la plataforma de Edge ya nos permite pensar. En estos momentos no podemos pensar en eso porque no existe el soporte necesario. Muchísimas gracias, Alberto. Hemos llegado al final de este webinar, lamentablemente. Sin embargo, como les mencionaba, luego de esta sesión vamos a tener la presentación, vamos a tener el webinar ya grabado y también vamos a responder algunas preguntas, no solo de esta, sino de la sesión que tuvimos en inglés el día de ayer. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo IFC por esta información tan valiosa. También pues desde Sintali le brindamos un agradecimiento a los que están hoy presentes. Si tienen alguna inquietud y sean expertos, auditores, clientes, instituciones acerca de la certificación, por favor, pueden contactarnos. Si Eleni me ayuda, por favor, con el correo para contactar a Sintali. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Por favor, no olviden realizar la encuesta del IFC, la cual está en estos momentos en pantalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, Carolina, muchísimas gracias, y José y Eleni. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Buen Muchas día. gracias a todos. Adiós. Hasta luego.